Hola, bienvenidos a esta última clase de nuestro curso Aprende a Meditar. En esta clase vamos a estudiar y vamos a practicar el método Antar Mouna y también hablaremos un poquitito sobre Vipassana. Bienvenidos a esta última clase y comenzamos de inmediato. Antar Mouna significa antar es silencio y mouna es interior. Por lo tanto, estamos hablando de antar mouna como el silencio interior. Es la técnica del silencio interior. Es una técnica desarrollada por Swami Satyananda Saraswati, el cual dentro de su búsqueda de estos estados meditativos o de estos estados de yoga, logra describir una forma de poder llegar a estados muy profundos. Esa es como un poco la idea y la base de lo que vendría siendo la Antarmouna. Antarmouna es una técnica de meditación que significa silencio interior y expresa el estado meditativo que es la fuente de la serenidad, la comprensión profunda y la experiencia del ser. Esa es como su base. Ahora, un Tarmauna se puede practicar durante cualquier hora del día, manteniendo plena atención sobre nuestro modo de pensar y nuestras reacciones emocionales, acelerando así la evolución personal. Es el medio de comprender el funcionamiento de nuestro consciente y de nuestro inconsciente, mirando de frente la forma de reaccionar ante cada una de las situaciones de la vida. Es un proceso de autoobservación que nos permite tomar conciencia de los condicionamientos y mecanismos que nos gobiernan. Cuando los condicionamientos son desenmascarados, pierden su fuerza y se desvanecen. Entonces, aquí vamos a tratar de unir todo lo que hemos aprendido en este curso. En este curso hemos visto tanto los condicionamientos, los procesos mentales, los procesos de control y análisis de emociones. Hemos visto el hacernos conscientes de qué es lo que ocurre tanto en nuestro interior como también en nuestro exterior. Y este es el momento en el cual vamos a poner en práctica absolutamente todo. Por lo tanto, Antarma una vendría siendo como el resumen de todo lo que hemos visto en el curso, pero nos vamos a ir paso por paso. Antar-Mouna es una técnica diseñada en 6 fases, es decir, vamos a ir analizando cada una de estas 6 fases para ver cuál es la forma de poder desarrollarlo. Organizado de tal manera para llevar al practicante de forma gradual, de un estado mental de dispersión y agitación a un estado mental interiorizando, centrado y silencioso. Así que vamos a ir viendo las primeras fases. La fase uno que vendría siendo toma de conciencia de las percepciones sensoriales. Esta es la primera parte de Antarmouna. Entonces, percibimos cada sentido, el olor, el tacto, los sonidos, sin analizarlos ni nombrarlos. En este caso, la meditación nosotros la vamos a hacer en un estado sentados, con los ojos cerrados, quizás vamos a utilizar algo de música, pero obviamente de que esto lo podemos ir haciendo cada vez más consciente, es decir, lo podemos hacer ya en un poco más de movimiento, lo podemos hacer haciendo alguna actividad. Podemos hacerlo con los ojos abiertos como para poder observar nuestro entorno y así obviamente que vamos integrando muchos más sentidos. Exteriorizamos al máximo la experiencia sin cuestionar nada, es decir, observamos cada uno de nuestros sentidos, cada uno de los factores exteriores, cómo estoy en este momento, qué son los sentidos, qué es lo que estoy percibiendo en este momento. A analizar tenemos 3 factores. Primero, el objeto de sensación, que en este caso vendría siendo el olor, el sonido, el tacto, la forma o el sabor. Es decir, yo voy a hacer un análisis en mi mente de qué es lo que estoy sintiendo. Si yo estoy mirando algo, yo simplemente identifico, eso es el objeto de mi sensación, el objeto de percepción. Pero también el segundo factor vendría siendo los órganos de percepción. ¿Cómo yo estoy percibiendo eso? Si yo estoy viendo algo, ese algo va a ser el objeto de percepción, pero mis órganos vendrían siendo los ojos. Por lo tanto, mis ojos son los que perciben y aquí hago una diferencia. Entonces, al momento de analizar, yo hago la diferencia. La diferencia de el objeto, mis ojos son los que ven, y aquí es donde viene el tercero, el perceptor interno. Pero ¿quién está percibiendo todo esto? La conciencia interna. Por lo tanto, cada vez que yo esté enfrentándome a cada uno de estos estímulos exteriores como sentidos, yo voy a hacer el análisis. Si yo voy a estar viendo un vaso,
Al momento de ver un vaso, el objeto vendría siendo el vaso, lo estoy viendo con los ojos y ¿quién percibe? Mi conciencia interior. No vamos a cuestionar absolutamente nada de lo que ocurre. No vamos a tratar de eliminar nuestros pensamientos, no vamos a tratar de hacer nada. Esta primera fase es solamente conciencia de nuestras percepciones sensoriales, nada más. Entonces, sé que estoy escuchando los sonidos externos y sé que sé. Es decir, voy a ser consciente de lo que estoy viendo con cada uno de los sentidos. Tendríamos que hacer esto, ahora hicimos el ejemplo con la visión, pero esto va a ser con los sonidos, esto va a ser con el tacto, esto va a ser con el gusto, con el olfato. Cada uno de nuestros sentidos va a ser analizado y finalmente nos vamos a dar cuenta de ser conscientes. Acá podríamos decir, esto se parece muchísimo a lo que estábamos experimentando dentro de las primeras fases también de mindfulness. Y correcto. Después vamos a ver una pequeña asociación entre todo esto. La fase 2 es observación del proceso de pensamiento. Ya nosotros nos hicimos conscientes de nuestro entorno a través de nuestros sentidos y de quién percibía todos estos sentidos. Ahora tenemos que ver qué es lo que pasa con nosotros. Por lo tanto, la fase 2 es la observación del proceso de pensamiento. Entonces, ahora nos vamos al interior. Observamos todos los pensamientos, perturbaciones, sensaciones, todo lo que nosotros tengamos en nuestro interior. Para eso, tenemos dos requisitos. Primero, dar la libertad a la mente para pensar cualquier cosa sin restricción. Es decir, no vamos a tratar de bloquear nada, no vamos a tratar de controlar nada. En estas dos primeras etapas es simplemente dejar el libre, tratar de exteriorizar en la primera e interiorizar en la segunda, pero en forma muy, muy libre, sin tratar de coartar nuestros pensamientos, sin intentar contener, ni tampoco buscar algo. No andamos buscando un estado, lo que andamos buscando es conciencia. Estos son los primeros pasos. Y el segundo requisito es mantenernos con atención vigilante al proceso de pensamiento. Es decir, si nosotros nos damos cuenta de que llegan pensamientos, de que tenemos sensaciones, el hecho de irnos con un pensamiento va a hacer de que nosotros perdamos la atención del siguiente pensamiento o que perdamos la atención de la siguiente sensación. Por lo tanto, tenemos que mantenernos muy vigilantes a cada cosa que llega. Si llega un pensamiento, observamos el pensamiento. Si llega una sensación, observamos la sensación y nos quedamos vigilantes. ¿Qué más viene? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más podemos encontrar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones? Y cada una de ellas la vamos a observar. Observa lo que ocurre en tu mente, tus sensaciones y emociones. Solo observa, sin juzgar nada. Mantente presente en ese acto. Pronto tu mente entrará en calma. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de lo que ocurre, nos damos cuenta de que llega un pensamiento y luego llega otro. Al momento de llegar el segundo pensamiento, el primero se libera y nos quedamos en el segundo. Cuando llega un nuevo pensamiento, el pensamiento anterior se libera y nos quedamos en el tercero. Por lo tanto, con las sensaciones ocurre exactamente lo mismo. Nosotros vamos reemplazando, vamos tomando y dejando ir. Pero resulta de que al ser consciente de nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta de que va a llegar un punto en el cual cada vez estos pensamientos van a ir llegando en forma más lejana. Cada vez estos pensamientos no van a ser tan perturbadores. Por lo tanto, el hecho de mantener este estado nos va a dar una muy buena sensación de tranquilidad. Pero nuevamente, sin forzar, no estemos buscando el momento de calma. El momento de calma va a llegar simplemente por dejar nuestra mente libre. Pero si tratamos de controlar, vamos a retroceder. ¿m? Vamos a la tercera fase. Fase número 3, creación y eliminación de pensamientos a voluntad. Como ya habíamos visto en la fase 2, nosotros teníamos un pensamiento y ese pensamiento lo dejábamos ir porque llegaba un pensamiento nuevo. Por lo tanto, podemos definir de que tenemos la capacidad de adaptar un pensamiento y luego dejarlo ir. Entonces, ahora lo vamos a hacer con intención. La tercera fase. En esta fase vamos a crear un pensamiento específico y mantendremos la atención a él. Luego lo eliminamos y creamos otro. Es decir,
La forma natural que nosotros tenemos es crear un pensamiento y cuando llega otro eliminamos el anterior, pero ahora lo vamos a hacer controlando. Ahora nosotros vamos a tener el control. Recién en la fase 3 nosotros vamos a poder observar el pensamiento, un pensamiento creado por nosotros, lo observamos y luego decimos, ya, ahora lo descartamos y vamos con otro pensamiento. Entonces, el mismo proceso inconsciente que teníamos anteriormente, ahora lo volvemos consciente. En forma inicial, los pensamientos son más bien inocuos. Luego podrán ser pensamientos más complejos, involucrando emociones. Es decir, el primer pensamiento que nosotros vamos a generar va a ser un pensamiento de algo bastante simple. Podemos encontrar un pensamiento a lo mejor en materiales, en cosas que podemos ver, en cosas que podemos percibir. A lo mejor podemos crear un pensamiento de algo como más burdo, como más sólido. Sin embargo, a medida que nosotros vamos controlando esto, podemos integrar pensamientos que son más elaborados. Vamos a ir con algún pensamiento de alguna situación, pensamientos de trabajo, pensamientos de la casa, y obviamente de que poco a poco se van a ir involucrando emociones también en estos pensamientos. Somos conscientes de estas emociones. Por lo tanto, cuando tengamos un pensamiento en el cual vamos a involucrar nuestras emociones, al momento de soltarlo también debemos ser conscientes que tenemos que soltar también las emociones, todo lo que involucra. Cada pensamiento analizado va a traer más pensamientos. Y al soltarlo, tenemos que soltar todos los pensamientos. Por lo tanto, al momento de trabajar en esta fase, tenemos que ir siempre muy lento. Muy lento porque cada pensamiento nos va a traer una cantidad de pensamientos asociados, emociones, sensaciones, a lo mejor perturbaciones, y debemos aprender poco a poco al momento de hacer este cambio de pensamiento de ya, pensé mucho ratito en esto, a lo mejor, no sé, pues me doy un par de minutos, cada vez voy disminuyendo el tiempo, pero me doy un par de minutos para pensar en esto. Luego de pensar en esto, lo descarto por completo, lo elimino y veo un siguiente pensamiento. Para esto a lo mejor yo podría formular pensamientos previos para no estar pensando en qué voy a pensar, sino voy a generar pensamientos previos. A lo mejor los puedo anotar y puedo decir, ya, voy a partir la meditación del día de hoy pensando en esto. Luego voy a pensar en esto y luego en esto. Y con eso voy a tener a lo mejor unos 15 minutitos de meditación que va a ser lo necesario para comenzar con esta tercera fase. Luego de eso ya podemos aumentar los tiempos hasta una media hora y vamos a lo mejor aumentando la cantidad de pensamientos. Pueden ser pensamientos de cualquier tipo. Aquí no podemos limitar los pensamientos. Puede ser de cualquier tipo, pero siempre creados por nosotros. Es decir, nosotros vamos a guiar a este pensamiento. Al momento de estar en esta meditación, nosotros vamos a decir, voy a pensar en esto. Y eso es lo que tú piensas y trata de mantener el foco en ello. Observas cómo llega la cantidad de pensamientos y después de que pase un tiempo dices, cambio de pensamiento, elimino todo y voy con un nuevo pensamiento. Ese es el trabajo de la fase 3. Fase 4, eliminación de pensamientos espontáneos a voluntad. Aquí ya se pone un poco más complejo, porque si nosotros ya tenemos la capacidad de crear un pensamiento, observarlo y luego eliminarlo, tendríamos que poder hacer esto con pensamientos espontáneos, estos pensamientos que llegan de la nada. Por lo tanto, la cuarta fase va justamente en esto. Después de explorar las fases anteriores, nos enfocamos en la conciencia de pensamiento. Es decir, ahora no creamos los pensamientos, sino observamos los pensamientos espontáneos que surjan. Los analizamos un momento para luego desecharlos. Poco a poco este proceso se hará más fácil y no necesitaremos analizar los pensamientos, solo los observamos y desechamos. Es decir, en cada una de estas fases necesitamos un pequeño avance. En este caso, el avance de la fase 4 es tener el pensamiento, analizarlo y descartarlo. Pero cada vez que nosotros vamos avanzando, vamos a ir viendo el pensamiento requiere de menos análisis y lo descartamos, hasta simplemente observar el pensamiento como llega y lo descartamos. Y aquí nosotros ya llegamos a la fase número 5, silencio interior. Cuando tenemos el control de pensamiento podemos suprimir todos los pensamientos. Entonces, esta fase es cada pensamiento que llegue desechado. Ahora ni siquiera vamos a
observar ni analizar, sino simplemente cuando llegue un pensamiento, lo tomamos y lo desechamos. Esta fase es más compleja, pero con un buen trabajo en la etapa anterior, nuestra mente ya podrá volver al vacío de pensamiento. Buscamos un vacío de pensamiento. Es decir, que cada pensamiento que llegue se va y nosotros nos vamos a quedar con la sensación de este vacío de pensamiento. Como dice ahí, es un vacío de pensamiento, pero no de conciencia, por lo tanto, ojo con este pequeño detalle. Estamos totalmente conscientes de nuestro proceso, pero sin pensamiento. Es decir, soy consciente de que estoy aquí sentado, soy consciente de todo lo que está observando en mi alrededor, estoy consciente de mis sensaciones, estoy consciente de absolutamente todo, pero mi mente está sin pensamiento. Ahí tenemos un tremendo estado de conciencia y ese es un silencio interior. Y ahora ya nos vamos al Antar Mauna. La fase de Antar Mauna es la fase de concentración. Esta fase de concentración implica de que al momento de yo observar este vacío interior, mantengo mi concentración en este vacío interior. Y al mantener la concentración en el vacío interior y obviamente que la conciencia de mi interior, entro en este estado de Antar Mauna, entro a este estado de meditación profunda. Esta es como la base. Ahora, al momento de llegar acá, nosotros ya estamos llegando a un estado de vipassana, que ya lo habíamos conversado anteriormente. Aquí entramos a un estado de interiorización, entramos a un estado de meditación real. Por lo tanto, este es un tremendo avance. Antar Mauna, si bien es una técnica que se basa en una evolución, una técnica más bien contemporánea, es una técnica que creo de que ayuda muchísimo a lograr un estado de vipassana. Nos ayuda a crear un control de nuestra mente, nos ayuda a poder conectar con nuestro interior. Así que, bueno, la tarea ya la vamos a ver, pero son justamente estas 6 fases. Ahora, observemos lo que es vipassana. Vipassana, la palabra vipassana significa ver las cosas como son. Esa es como su traducción literal. Vipassana es un estado más que una técnica, por lo tanto, no es mucho lo que se puede hablar. Hay muchas técnicas que se basan, como a lo mejor el Antar Mauna, que son previas a lo que vendría siendo Vipassana. Sin embargo, como Vipassana en sí, no es mucho lo que se puede hablar. Vipassana es una técnica budista. Está escrita en el Canon Pali, donde están los textos explicados por Shakyamuni. En esta base budista nos encontramos con la base sati, que es de mindfulness. Nos encontramos con el Satipatthana Sutra y nos encontramos obviamente con la técnica respiratoria de Anapanasati. Por lo tanto, estas técnicas siempre han sido la base. Ahora, se complementan con otros textos más, lo que es la parte de Vipassana, ya que si bien no se explica una técnica dentro de los textos budistas de Vipassana, sino que se habla de que es un estado. Es una de las etapas dentro de los estados de evolución del ser humano. Sin embargo, sí aparecen técnicas complementarias como para poder realizarlas, que vendría siendo como el sati, ¿m? Que es como esta base de conciencia tomada por el mindfulness. Entonces, tanto el mindfulness como el Antar Mauna son técnicas desarrolladas en base al vipassana. Se busca el vipassana a través de estas dos técnicas, por lo tanto, vamos a tratar de justamente hacer una mezcla entre estas dos como para poder conseguir este estado. La base de Vipassana es la atención a la respiración y liberar todos los pensamientos. Podemos deducir que el estado presente es de mindfulness y la eliminación de pensamiento y vacío mental es de Antar Mauna, a pesar de que es al revés. O sea, lo que nosotros tendríamos que ver es que Vipassana dio como la idea y el pie como para que se crearan estas dos técnicas. Pero a través de estas técnicas nosotros podemos trabajar Vipassana. Por lo tanto, ambas técnicas nos ayudarán a encontrar el estado de Vipassana en forma más simple. Antiguamente se utilizaba la meditación de crear conciencia, todo el estudio previo a esto, pero era sentarse y simplemente sentarse con una mente tranquila. Esa es como la base. Sin embargo, es muy duro, es bastante complejo. Entonces, estas técnicas nos van a ayudar bastante a hacerlo mucho más simple. El estado de Vipassana es contemplación. Somos testigos de todo lo que ocurre en nuestro alrededor e interior.
Por lo tanto, aquí llegamos al último estado de meditación, que es Vipassana. La práctica de Vipassana es muy similar que todos los ejercicios hechos con anterioridad. Nosotros podemos ver todas las prácticas meditativas que tienen la base de relajación física, que tienen la base de atención hacia la respiración, y obviamente de que esto no se queda fuera de ello. Por lo tanto, nos sentamos con la columna vertebral recta, los ojos cerrados, podemos estar sentados en el suelo, en una silla o donde estemos cómodos. Paso 2, centramos la atención a la respiración. Siente la sensación de la respiración al entrar y salir de tus fosas nasales. Aquí nosotros podríamos utilizar el Anapanasati, que vendría siendo inspiración muy, muy sutil, y sentir el punto donde golpea el aire en nuestras fosas nasales. Pero también nosotros podríamos tener la atención a la respiración como inspiración y exhalación, o como movimiento corporal, como al momento de inspirar y exhalar se mueve nuestra caja torácica, nuestro abdomen. Por lo tanto, el punto de concentración en la respiración podrían ser estos tres. Cada vez que tu mente divague, vuelve a concentrarte en la respiración. Y aquí nos vamos simplemente al hecho de tratamos de liberar los pensamientos de nuestra mente. Si es que llegan pensamientos, simplemente volvemos a centrarnos en la respiración y lo soltamos y lo dejamos pasar. Sigue meditando durante 10 a 15 minutos. Esos son los tiempos necesarios en Vipassana. Por lo tanto, nos damos cuenta de que podríamos decir es la meditación más sencilla, pero también es la meditación más difícil de poder obtener. La real meditación. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Bueno, aquí, como esta va a ser la última semana, vamos a tratar de ampliarnos lo más que podamos en realidad, porque más que una semana vamos a tratar de hacerlo por lo menos en 1 o 2 meses. No por tener más tiempo va a ser más efectivo, pero obviamente de que el hecho de practicarlo más nos va a crear un mayor control. Entonces, una recomendación: tratar de hacer cada fase del Antar Mouna, ¿m?, una por semana, o hasta que nosotros encontremos de que estamos teniendo el control. Cuando nos vamos a la fase uno de observar hacia afuera, cuando nosotros tratamos de observar, 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 y nos damos cuenta de que sí, puedo ser consciente de todo lo que ocurre a mi alrededor, es porque ya estoy en condiciones de pasar a la fase 2. En la fase 2 me voy hacia mi interior, y cuando yo consigo ser consciente de todo lo que ocurre en mi interior, ya tengo esa fase superada, por lo tanto me puedo ir a la siguiente. Esto nos puede tomar una semana, unos días, o a lo mejor más de una semana. Meditaciones, vamos a tratar de comenzar con estas meditaciones unos 15 minutos, y vamos a tratar de ir avanzando en ellas durante cada semana, durante cada fase. De esta forma vamos a lograr estados mucho más estables de meditación. Bueno, esta es nuestra última clase de nuestro curso virtual Aprende a Meditar. Les doy las gracias a todos los que se conectaron, a todas las personas que se conectan, a todas las personas que practican, por querer, obviamente, ayudarse a sí mismo, tener un buen control, por querer tener una mente sana, una mente tranquila, por darse cuenta de que el trabajo primero comienza por nosotros y después nos vamos hacia afuera. Así que les doy muchas, muchas gracias. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Recuerden que cualquier duda o consulta, están todas mis redes abiertas como para que se puedan comunicar conmigo. Y nos vamos ahora con la meditación. Muchas gracias, que estén muy, muy bien. Busca una posición cómoda, relajada y estable. Comenzamos poco a poco a relajar y a soltar nuestro cuerpo. Haz un barrido rápido desde tus pies hasta tu cabeza, observando, creando conciencia y relajando.
Conéctate con esta sensación de tranquilidad y de relajación. Ahora percibe tu respiración. Respiración suave, tranquila, relajada. Sin forzar, tan solo observa cómo tu cuerpo inspira y exhala. Ahora entraremos a la fase 1 de Antarmouna. Comenzamos a tomar conciencia de nuestras percepciones, de nuestros sentidos. Comienza a percibir cuál es tu sentido más activo. Quizás tu audición. Y observa qué es lo que percibes en ti. Observa cada sonido, la música, mi voz. Define cuál es el objeto de tal sensación. Define qué es lo que escuchas. Ahora define con qué órgano estás percibiendo. Con tus oídos. Y finalmente, define quién es el que percibe tal sonido, como tu conciencia interna. Percibe ahora tu tacto. Observa tu piel. Observa qué sensación tienes en tu piel.
Analiza cuál es el objeto que percibes, con qué órganos los percibes y quién es el que percibe. Haz el mismo ejercicio para todos tus sentidos. Percibe y di en tu interior: soy consciente de todos mis sentidos. Tratamos de exteriorizar cada vez más estos sentidos. Tratamos de percibir más nuestro cuerpo, de escuchar más. De oler más. Sin juzgar y sin cuestionar ninguno de nuestros sentidos. Permanecemos con este estado. Pasamos a la fase 2 de Antar Mouna. Ahora vamos a ir hacia nuestro interior y vamos a observar qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior.
Comienza a observar tus pensamientos. Cada pensamiento que emerge, lo observamos sin cuestionar, sin juzgar, tan solo estamos observando nuestro interior. Da la libertad a tu mente para pensar cualquier cosa, sin ninguna restricción. Tan solo nosotros observamos. Mantenemos nuestra atención vigilante a nuestro proceso de pensamiento. Observa qué ocurre en tu mente, tus sensaciones, tus emociones. No cuestiones, no juzgues absolutamente nada. Solo estamos observando. Pasamos ahora a la fase 3 de Antarmona. En esta fase vamos a crear un pensamiento
nosotros mismos vamos a idearlo. Creamos este pensamiento en nuestra cabeza y mantenemos la atención a él. Hazlo durante un momento y observa cómo ese pensamiento en particular atrae muchos más pensamientos. Luego de analizar el pensamiento y sus repercusiones, ¿lo vamos a dejar ir? Para crear un nuevo pensamiento. Nuevamente, con este pensamiento, lo analizamos, lo observamos, vemos cómo llegan los otros tipos de pensamiento. Luego de esto, nuevamente, soltamos este pensamiento. Soltamos con todos los pensamientos asociados, con todas las sensaciones y con todas las emociones. Y creamos un último pensamiento para esta fase. Un pensamiento donde podamos involucrar emociones, sensaciones. Un pensamiento donde podamos mantener nuestra atención y observar con claridad los procesos de nuestra mente. Nuevamente, luego de observar, soltamos.
Suelta y libera todos los pensamientos. De esta forma, pasamos a la fase 4 de Antarmona. En esta fase, vamos a observar nuestros pensamientos espontáneos y los vamos a eliminar a voluntad. Vamos a observar nuestra mente como en la fase 2, y al percibir un pensamiento, lo vamos a observar vamos a percibir todos los pensamientos asociados a este. Y luego lo eliminamos. Y nos quedamos observando el siguiente pensamiento. Observa cuál es el siguiente pensamiento. Al encontrarlo, mantenemos la concentración en él. Vemos los pensamientos asociados. Y finalmente descartamos. Continúa haciendo el mismo procedimiento para cada pensamiento que llegue. Poco a poco, este ejercicio seguirá siendo más fácil y podremos tener un mejor control sobre nuestros pensamientos. Poco a poco con la práctica este ejercicio se hará cada vez más simple, cada vez tendremos más control.
pasamos a la fase 5 de Antarmona. Aquí nos enfocaremos en nuestro silencio interior. En esta fase vamos a observar cada pensamiento que llega a nuestra cabeza, cada pensamiento que llega a nuestra mente, y tan solo lo vamos a desechar. Presta atención a tu mente y a tus pensamientos. Y cuando percibas algún pensamiento, al igual que con las sesiones anteriores, tan solo deséchalo. No te preocupes si cuesta en un principio. Poco a poco iremos teniendo un mejor control sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos. Tan solo mantén tu atención hacia esos pensamientos y déjalos ir. Comienza a percibir la sensación de vacío en tu cabeza, un vacío de pensamientos. No inconsciencia, solo vacío de pensamientos. Y a través de este vacío de pensamiento, nos conectamos con la meditación. No importa que continúen llegando los pensamientos, tan solo experimenta cómo al dejarlos ir, podemos experimentar unos segundos de vacío. Finalmente, vamos a la sexta y última fase de Antarmona. En esta fase, vamos a llevar la atención a ese vacío que observamos en la fase anterior y trataremos de mantener nuestra concentración hacia ese vacío. Con total calma y tranquilidad, nos conectamos a ese vacío, lo observamos y nos dejamos llevar por este estado final de Antarmona, el estado de conciencia plena, vacío de pensamiento, del real estado de meditación. Trata de sostenerlo el tiempo que puedas, puedes intentarlo las veces que quieras. Tan solo conéctate, concéntrate y disfrute.
Comenzaremos ahora a integrar todos los pasos anteriores a nuestro estado de vipassana. Sin la música, simplemente escucharemos y percibiremos la música de nuestro presente, la música de este momento, creando la conciencia presente y el estado de no pensamiento. Ahora poco a poco comenzamos a finalizar la meditación del día de hoy. Percibimos nuestra conciencia, nuestro estado presente, sosteniendo este estado de no pensamiento. Vamos a abrir nuestros ojos para observar nuestro entorno, el exterior, e integrar este estado de no pensamiento a nuestra vida cotidiana.
Si se te hace muy difícil practicar las 6 fases, comienza practicando tan solo la primera, varios días, hasta lograr el control para pasar a la segunda. Y así vas pasando a las siguientes fases hasta lograr finalmente esta fase número 6. Luego de ello podrás seguir esta meditación completa para sostener un estado de vipassana en tus actividades diarias, en tu vida. Espero que este curso te haya ayudado a conectar contigo mismo, a conocer tu mente, tu cuerpo y a desarrollar ese contacto interior. Muchas gracias.